algo que señalan quienes elaboraron, ¿no?, este libro de texto y quienes defienden el libro de texto es que los anteriores no pues habían comprobado aprovechamiento ni en matemáticas ni en español. ¿Qué dices tú de esto, Raúl? Digo que... No, yo creo que eso no es cierto, eso es completamente falso. Yo recuerdo cuando se hicieron los libros de texto gratuito de 1972 en el caso de las matemáticas, y la Secretaría de Educación Pública convocó a matemáticos muy destacados como Carlos Simas, Eugenio Filloy, Ribaud, los convocó a que elaboraran nuevos libros de texto y en ciencias sociales pusieron al Colegio de México a cargo de los libros en biología, al CIMBESTAB. Así que siempre han participado científicos de primera talla, asesorando o escribiendo partes de los libros de texto. De hecho, también durante la época de Cedillo se ponían a concurso los libros de texto gratuito. Entonces, el que quería escribir el libro de historia lo escribía y se metía al concurso y la SEP escogía alguno de los libros. Así que había siempre un control de calidad muy bueno. Se le quiere echar la culpa a los libros de problemas que tiene la educación en México, que son reales, sobre todo por la pandemia. Durante la pandemia los niños perdieron muchas horas y muchos días de escolaridad y contacto con los maestros. Entonces, claro que bajó la calidad, pero eso no es culpa del libro. El libro está ahí y los libros estaban bien hechos. Los libros tenían ejercicios en todas sus páginas. Por ejemplo, el libro de matemáticas no era simplemente explicar qué es una figura geométrica, sino Había pedirle al ejercicios. alumno que hiciera un ejercicio y que llenara parte de la página con sus resultados. Así que el libro era un libro activo, era un libro para estar trabajando con él. Estos libros que ahora se presentan son libros pasivos, porque a pesar de que dicen que se van a hacer proyectos, el libro mismo no contiene ninguna parte para trabajar ahí, no tiene partes para recortar, que tenía antes también el libro de matemáticas, para recortar figuras geométricas. Entonces, aquí el niño va a actuar pasivamente, se va a enfrentar pasivamente a los libros de texto y el maestro es el que va a tener que cubrir todas esas deficiencias. Ahora, otra de las críticas que se hacen a los libros de texto anteriores es que tenían un sesgo neoliberal, Raúl. Bueno, eso es también absurdo, porque si yo tengo un libro de matemáticas, pues las matemáticas son las matemáticas y hay que aprender a sumar y restar y multiplicar y yo no sé de dónde le puedo uno meter ese sesgo neoliberal a las matemáticas o al libro de geografía o el libro de ciencias naturales donde se habla de la física y la astronomía. Entonces, más bien lo que han estado diciendo mucho es que la separación en materias es neoliberal por sí misma. La separación del conocimiento en materias y que el conocimiento tiene que estar interrelacionado y tiene que ser un solo conocimiento. Y además una cosa que dicen y que es muy preocupante es que no solamente el método científico es el método que se debe utilizar para aprender y en la ciencia, sino que hay muchos otros saberes, saberes comunitarios y otro tipo de saberes que son igualmente válidos, por así decirlo. Y entonces en el caso de medicina, pues ahí están los resultados científicos de la medicina y de los medicamentos, pero hay toda una serie de conocimientos comunitarios que también se le consideran igualmente válidos. Entonces es un relativismo que yo creo que es dañino porque se trata de que los niños se relacionen con la ciencia, que aprendan a trabajar con el método científico, que aprendan a pensar de manera lógica. Y eso es lo que logran los libros de matemáticas y los libros de ciencia, que aprendan a pensar lógicamente y eso es algo que les va a servir toda la vida. ¿Estos nuevos libros tienen algún sesgo? Yo también le decía al auditorio que el núcleo de estos libros está basado, ¿no?, en un enfoque de pedagogía crítica cuyo exponente es un brasileño, Paul Freire. ¿Tú lo conoces? Digo, Sí, claro, Paulo Freire es muy conocido, pero yo creo que ni siquiera se trata de que copiaron las ideas de Freire o copiaron las recetas de Freire. Creo que copiaron la fraseología de Freire y copiaron la fraseología de otros pensadores que mencionan en sus libros.
pero sin embargo yo creo que esto no tiene ningún precedente, no tiene ninguna base, ninguna ideología planteada anteriormente. La única relación, realmente lo escribí también en mi artículo, lo único que históricamente es comparable es cuando en China hicieron la revolución cultural y también dijeron que las universidades y las escuelas eran burguesas, que había que reformar todos los planes de estudio y entonces los planes de estudio consistían en una sección que era el pensamiento de Mao Zedong, una segunda sección que era agricultura, otra sección sobre acondición o adiestramiento militar y una cuarta sección sobre problemas de la comunidad, me parece. Y, por ejemplo, las matemáticas la metieron en la parte de agricultura. Entonces, cuando la gente durante la Revolución Cultural en China aprendía matemáticas, era para poder sembrar la cosecha, para saber algo de agronomía, pero no era para estudiar matemáticas. Y eso duró unos cuantos años hasta que la Revolución Cultural se derrumbó por sí sola y los chinos abandonaron toda esa idea. Y ahora China es un país que tiene de los mejores matemáticos en las escuelas, de los mejores científicos, porque han puesto mucho énfasis en la educación. Y eso es algo que en México no tenemos. La Ley General de Educación señala que se tiene que gastar en educación el 8% del Producto Interno Bruto y estamos gastando menos del 4%, o sea, menos de la mitad de lo que señala la ley. México es en la OECD el penúltimo país en cuanto a inversión en educación. Casi todos los países europeos y países, incluso no solo europeos, sino Chile, por ejemplo, invierte mucho más en educación per cápita por niño que lo que invierte México. Entonces ahí tenemos un déficit histórico y quererle echar la culpa a los libros de texto gratuito porque no se invierte en educación, porque no se invierte en infraestructura para educación, también por la cuestión de la pandemia, quererle echar la culpa a los libros es absurdo. No fueron los libros de texto gratuito los que han provocado los problemas de rezago educativo en México, es todo el conjunto de la política educativa y ahora con esto pues va a ser peor porque vamos a tener un retraso histórico con respecto a varios países durante el tiempo que esto se mantenga. Yo creo que no se va a mantener durante mucho tiempo, durante muchos años, va a caer por su propio peso. Es tan absurdo lo que se está haciendo que el próximo gobierno lo va a tener que reformar. Híjoles, pero tú decías, y la ciudadanía anestesiadas, ¿qué nos está pasando? Digo, ¿dónde está la preocupación de todos los padres de familia, no? Pues es el futuro de nuestro país, aunque parezca Sí, frase hecha, esa es la verdad, ¿no? sí, aquí lo que está sucediendo es una cuestión también muy clara. Eh, la gente que más ha protestado, los que más se han preocupado, pues son obviamente gente del medio académico, gente de la clase media que está muy preocupada por la educación de sus hijos. Pero nosotros sabemos que en México desde los 70s, 80s comenzó la migración de los niños de primaria de la clase media a las escuelas privadas. Y en las escuelas privadas no utilizan los libros de texto gratuito de la SEP, simplemente los ponen en la esquina para el que lo quiera y le piden a los niños que compren libros especiales que utiliza la escuela. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que las escuelas privadas de ninguna manera van a utilizar los libros de texto gratuito, van a utilizar libros de buena calidad, los que han estado utilizando hasta ahora, mientras que las escuelas públicas van a tener que utilizar estos libros de texto gratuito deficitarios. Entonces, el Que es la abismo gran educativo, mayoría de los niños mexicanos, ¿no? sí, que es la gran mayoría. Entonces, el abismo educativo entre las escuelas privadas y las escuelas públicas va a seguir creciendo. Todavía Va a haber mayor, claro. todavía va a ser mayor. Entonces, se está condenando a los niños de las escuelas públicas a recibir una educación de mucho menor calidad que la que va a haber en las escuelas privadas. Y entonces lo que ha pasado es que muchos padres de familia, yo me imagino, no se preocupan porque dicen, bueno, mi hijo de todas maneras va a ir a una escuela privada y ahí no tiene nada que ver con los libros. Y además lo que pasa en México es que todos los días hay un nuevo escándalo, todos los días hay un nuevo problema que no se resuelve y entonces ya la ciudadanía está cansada, ¿no? Que sale el problema de Pemex, que se desaparecieron 150 millones de dólares,
sale el problema de Segalmex, sale la caída de la línea 12 del metro, sale una cosa tras otra durante semanas y meses, y cuando llega el problema de los libros de texto gratuito, aunque en perspectiva, digamos, en cuanto al futuro de la sociedad mexicana es un problema central, un problema clave, pues ya la ciudadanía está cansada, está anestesiada, como yo escribo en mi texto, ya no tiene fuerza para protestar. Pues es realmente preocupante, ¿eh? Y luego, pues no respetan la ley, ¿no? Sí, que claro, en este caso ya lo mencionaba, que ellos mismos, el gobierno mismo sacó este decreto en donde especificaban claramente que solo se deberían cambiar los libros de preescolar, del año de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, y pues ahora cambiaron todos, ¿no? Contrario a lo que dice la ley, sin proyectos piloto, sin evaluaciones, sin nada. Y yo digo que es un golpe de estado educativo porque anuncian una cosa y al final de cuentas acaban haciendo otra cosa. Yo no me imagino que en ningún país del mundo los niños puedan ir desde el primer grado hasta el noveno grado, o sea, el tercer año de secundaria, 9 años, sin tener un libro de matemáticas en las manos. ¿Qué es lo que ahora va a suceder si estos libros de texto gratuito se dejan como están? Sí, sí, sí. Pues realmente muy delicado. A ver qué es lo que pasa. El único estado que ha acatado la orden judicial ha sido Guanajuato en este momento, que retiró los libros de texto que habían sido distribuidos, ¿no? Sí, así es. También leí que había escuelas en Saltillo que estaban pidiéndole a los estudiantes que regresaran los libros de texto gratuitos del año pasado para volverlos a utilizar este año. Pero pues, digamos que son esfuerzos todavía muy Aislados, limitados, pues claro, muy aislados y muy limitados. aislados. Sí. Sí, terrible. Raúl, como siempre, muchísimas gracias. Ya son buenas tardes por allá, ¿no? Sí, bueno, sí, buenas tardes acá y buenos días por allá. Muchas gracias, Adela. No, gracias a ti. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Híjoles, pues es realmente preocupante. Y sí, pues estamos como anestesiados todos, no hablamos de los temas con profundidad porque nos rebasa la información, ¿no? Mañana es otra cosa y pasado es otra cosa, pero estamos hablando de la educación de los niños en nuestro país.